días, hermanos. Buenos días. Es un gozo para mí, para mi esposa, nuestra familia, poder estar con vosotros. Recibí también cariñosos saludos de la iglesia de Alameda de Osuna. Y sin más, pues, habiendo ya orado por la predicación, pues, vamos a ir. Yo no sé si alguna vez habéis escuchado algún comentario de alguien llamándose cristiano que diga que la vida del cristiano, la vida de adoración, una vida religiosa, se vive solo en los domingos. Se vive solo el domingo y por la mañana. Y de que el lunes a sábado vivimos en el mundo, vivimos rodeados de impíos, trabajamos junto con incrédulos, estamos dentro de vecinos que tampoco son creyentes y por lo tanto allí no es necesario vivir como creyentes. En esos lugares, en esos momentos, en esas circunstancias, pues la vida de Dios, la palabra de Dios no tiene ningún impacto en nosotros. No sé si alguna vez has podido escuchar a alguien que llamándose cristiano diga que tiene una vida religiosa y a la vez una vida secular. Una vida cristiana, pero también una vida privada, en donde la palabra del Señor no obra. Sin duda, pensar así es un grave error. Es que un impío piensa así. Un impío es alguien que no quiere tener a Dios presente en su vida. Un impío es alguien que quiere alejarse lo más posible de Dios. Ahí está su vida, ahí está su mundo, ahí están sus canciones, ahí están sus pelis. Yo soy el capitán de mi barca. Yo marco mi propio destino. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo sigo los impulsos de mi corazón. Yo hago lo que me da la gana. Pero hermanos, si lo pensamos bien, quizás nosotros nunca hemos utilizado ese tipo de frases. Pero esa condición, esa actitud, está en nosotros. Vivir lejos de Dios, no considerando a Dios, no considerando su palabra, no dependiendo de Él, tristemente es algo que se sigue manifestando en nuestras vidas. Fijaos, hermanos, solo pensad en esta semana. ¿Cuántas decisiones habéis tomado? Decisiones desde lo más simple, a cómo vestirme, cómo voy, qué cosa me pongo, hasta decisiones complicadísimas de estar pensando si me tengo que cambiar de trabajo o no, me quedo aquí en España, debemos volver a nuestros países de origen. Decisiones de las más simples a las más complejas, hermanos, cientos de decisiones tomando al día. ¿Y cuánto hemos orado? ¿Cuánto hemos dependido de Dios? ¿Cuánto hemos ido a buscar a Dios? ¿Cuánto nos hemos refugiado en Dios para tener de su sabiduría, para descansar en Él, para confiar en Él, en su guía, en su dirección, solo pensando en esta semana y en las decisiones que hemos tomado? ¿Qué decisión, hermanos? ¿Cuánto influye Dios en nuestras vidas? Pues lo que vamos a considerar hoy es un texto que nos exhorta justamente a mirarnos, a examinarnos, a ver cómo está nuestra vida, a mostrarnos que quien ama al Señor, quien vive para el Señor, quien dice ser creyente, pues lo muestra con su vida. Eso es lo que nos dice Santiago. Su carta se puede resumir en eso. Una fe viva, una fe cierta, una fe que ha sido despertada al Señor, lo demuestra, lo vive. Amén. En cambio, una fe vacía, una fe que no ha depositado su fe en el Señor, no tiene obras, no muestra amor por el Señor, no muestra nuevos deseos, sigue amando el mundo, sigue queriendo vivir allí en el mundo. Pues en esta vida que nos hace examinarnos Santiago, nos muestra un rasgo, y que es justamente nuestra dependencia a Dios. El que nosotros planificamos nuestra vida no como antes, por nuestros propios gustos, nuestros propios deseos, dirigidos por nuestra carne, sino pensando en Dios, considerando a Dios. Así que eso vamos a estar considerando hoy. Les invito a que vayáis a la carta de Santiago y vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues amén. Esta es la porción que vamos a estar considerando hoy. Lo primero que vamos a ver, lo tenemos en los versículos 13 al 14. Hermanos, es una insensatez planificar sin Dios. Es una insensatez querer vivir una vida sin Dios. Y si os fijáis, tenemos una circunstancia aquí en la carta de Santiago bastante específica. Está hablando de comercio, de negocios. Esto no es solo para empresarios, porque vamos a ver que de lo que está hablando nos refleja a nosotros también. Se puede aplicar directamente a nosotros. Un poco de contexto. En la época que está escribiendo Santiago, le está escribiendo a los judíos que habían salido de Jerusalén. Estaban en otras ciudades, estaban en otros lugares y probablemente su obra primaria, con lo que sostenían sus hogares, su economía, era el comercio. Y en base a eso era que organizaban toda su vida. Sus viajes, sus tiempos con sus familias, cómo organizar, cuándo salir, qué comprar, qué no. Eso era el centro de sus vidas, como lo es ahora cualquier circunstancia en las nuestras. Por eso es algo que se aplica directamente a nosotros, de cómo organizamos nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida, qué es nuestra prioridad, qué es lo que nos marca, nos mueve a vivir como vivimos. Y fijaos cómo piensa Santiago, hermanos. Él está viendo una circunstancia anómala, él está viendo un error grave allí en la vida de estos hermanos. Y fijaos cómo él comienza, con una expresión tremendamente fuerte. Vamos ahora. Santiago está diciendo, ¿cómo es posible? Es que esto no se debería dar. No hay manera que se viva así. Esto es pecado, esto está mal, esto hay que sacarlo, esto es inadmisible. Fijaos, hermanos, cómo piensa ya alguien de aquí. Solo hemos empezado, pero ya podemos sacar una aplicación para nosotros, de alguien que está considerando su vida delante del Señor y ve el pecado, ¡plum!, saltan las alarmas. No empieza a decir, bueno, esto es cultural, así viven en el extranjero, vosotros ya no estáis en Jerusalén, pero entonces por lo tanto podéis vivir de otras formas, absorber esa cultura, esa manera de vivir. Pues no, hermanos. Para alguien que quiere vivir para el Señor, ve cómo se alejan del Señor e inmediatamente dice, esto no puede ser, esto no está bien, esto hay que arreglarlo. Fijaos qué importante, hermanos. Cómo nosotros somos moldeados e influenciados por el mundo y nos lleva a vivir como el mundo. Hermanos míos, pensad cuando hablamos de las series, lo que vemos en Netflix o en la plataforma que sea, cómo lo hablamos en la iglesia de manera suelta, sin ningún problema, cuando sabemos que lo que ahí se ve no es recomendable, no es edificante, no es santo, no es bueno, no es justo. Fijaos la música que escuchamos. Fijaos sus letras. Fijaos lo que dice. Es justo. Cuando escuchamos eso, cuando vemos eso, nosotros decimos, ¿vamos ahora? Esto no puede ser. Esto es inadmisible. Tenemos que cambiar. Hay que parar esto. Hay que corregirlo. Pues Santiago nos enseña que si queremos vivir para Dios, debemos hacerlo. Debemos tomar esa decisión, ser serios en cuidar nuestra vida. Pues muy bien, ¿qué es lo que condena entonces ahora Santiago? ¿Qué es lo que les va a llamar la atención aquí? Y dejadme primero hacer unas cuantas correcciones en cuanto a lo que no es condenable, a lo que no está condenando Santiago aquí, porque muchas veces de este pasaje se ha sacado malos principios. En primer lugar, hermanos, no es condenable, no es algo pecaminoso el trabajar. El Señor creó el trabajo y lo creó antes de la caída y lo creó para su gloria, para su honra, para que nosotros desarrolláramos aquellas capacidades que Él también nos dio. No es condenable el trabajar. Tampoco, hermanos, es condenable el querer conseguir una mejor posición en nuestro trabajo, el querer poder ganar un poco más. No es esa nuestra motivación principal, no es eso lo que nos hace trabajar o esforzarnos más, solo el querer ganar más. Queremos glorificar al Señor, queremos vivir para Él. Y por eso el buscar un mejor pasar para nuestra familia. Que no nos gustaría que nuestras esposas, si están trabajando, pues pudiesen dejar de trabajar o trabajarse solo media jornada para que pudieran estar en el hogar. Y si eso nos significa el buscar una promoción, pues sin duda, gloria al Señor por ello. Así que tampoco es condenable el querer conseguir una mejor posición. Tampoco es condenable, hermanos, y esto es importantísimo,
No es condenable planificar. Santiago no está condenando el mirar hacia adelante y el querer planificar en cuanto a ciertas circunstancias. Yo tengo 3 peques. ¿Alguna vez querrán estudiar en la universidad, en un instituto? Pues tengo que ser precavido. En algún momento habrá que pagar esa universidad, habrá que pagar ese instituto y cosas así. No está mal planificar adelante, pensar en esas cosas que son necesarias. Hermanos, en sí lo que Santiago va a condenar no es lo que están haciendo, sino lo que no están haciendo estos hermanos. Eso es lo que va a condenar, que ellos están actuando como si no necesitan a Dios. No es necesario, conmigo me basta, yo soy suficiente, yo puedo lograrlo, yo puedo tenerlo sin Dios, puedo llegar a mis metas sin tener a Dios. Y fijaos, en este versículo va a mostrar, Santiago va a demostrar el carácter que están mostrando estos hombres. Fijaos, lo diferente que va a ser de lo que debe mostrar un cristiano en sí, de amor por el Señor, de dependencia del Señor. Fijaos lo que demostramos cuando no nos sometemos a Él. Versículo 13 dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estos hombres están diciendo, hoy y mañana iremos. Como si de ellos dependiese la creación, de ellos dependiese que salga el sol, de ellos depende que se oculte el sol. Hoy y mañana iremos, haremos tal cosa. Esto sigue funcionando porque yo lo digo. Iremos a tal ciudad, según mis deseos, lo que yo pienso, lo que creo que es bueno para mí. Eso hago. ¿Os suena esta frase? ¿Lo hago porque me da la gana? ¿Lo hago porque quiero? ¿Lo hago porque sí? Pues esta es la conducta que están mostrando aquellos que no dependen del Señor. Fijaos qué falsa sensación de soberanía ellos muestran. Porque dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Vamos allí, vamos a estar comerciando, vamos a permanecer allí, no nos va a ocurrir nada, soy capaz de protegerme, soy capaz de cuidarme, yo no necesito de nadie. Tienen una falsa idea también sobre el futuro, porque ellos dicen que van a ir ahí, traficaremos, comerciaremos, llevaremos nuestros productos, a eso se refiere, y ganaremos. ¿Os dais cuenta de la soberbia de estos hombres? El orgullo de estos hombres, el orgullo de aquel hombre que vive sin dependencia de Dios. Iremos allá y no hay ningún problema. Otros negocios quebran, otras empresas se caen, no las mías. Porque iremos allá, estaremos un año y ganaremos. Ellos creen tener el poder y la suficiencia para cumplir aquello que se prometen hacer. Su planificación muestra una conducta orgullosa, soberbia. Hermanos, pensar así es creerse omnipotente, todo suficiente, conocedor de todo. Estar en esta posición, nosotros queremos mostrar que nosotros somos los invulnerables. La vida es incierta, ¿no? No para quien piensa así. A todos se nos enferman hijos, a todos se nos estropean los coches, pero no para estos hombres, no para los que piensan así, porque ellos se creen invulnerables y que no necesitan de nadie. Ellos piensan tener el control de todo. Pues así se comportan aquellos que viven lejos de Dios, no buscando a Dios. Por eso es que Santiago dice, pero vamos ahora. ¿Cómo podéis pensar eso? Y de hecho nos va a mostrar, porque es una insensatez, ¿recordáis? Que es la idea del primer punto. La insensatez de vivir de esta forma. Es horrible, pero también es insensato, y Santiago nos da 2 razones. Fijaos en el versículo 14. En primer lugar, porque ignoráis el futuro. No tenéis el poder para construir el futuro. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, no tenéis ninguna capacidad, no tenéis ningún poder para saber lo que ocurrirá mañana, para cumplir aquello que incluso vosotros deseáis que ocurra mañana. Hermanos, ¿qué tiene el poder para decir lo que ocurrirá con nuestra vida? No en un año, en 5 minutos, cuando volvamos a casa, lo que nos vamos a encontrar esta semana. ¿Quién tiene la capacidad para decirlo? Proverbios 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Quién sabe que podía venir una pandemia? ¿Quién sabe si esta guerra acabará o no?
Hermanos, ¿quién sabe lo que ocurrirá el lunes con este presidente que tenemos o no tenemos? ¿Quién lo puede saber? ¿Quién de aquí puede decir y afirmar que yo soy capaz de cumplir aquello que voy a anunciar? Pues no tenemos esa capacidad. Por eso que nos está diciendo de que planificar sin Dios es una necedad. Dice Santiago, parece atractivo, parece muy seductor, parece de muy valiente, pero en realidad es todo lo contrario. Es alejarnos de Dios, es pecar de incredulidad, es una necedad, nos está diciendo Santiago. Y la segunda razón que nos da es que la vida es pasajera. La vida es un soplo, la vida es corta, la vida es breve, la vida desaparece, que es lo que nos sigue diciendo en el versículo 14. Dice, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fijaos, estos hombres decían que ellos tenían la vida asegurada. Vamos a ir allá, vamos a estar un año, vamos a traficar, vamos a comerciar, vamos a ganar. Puro éxito. Estos hombres de alguna forma piensan que ellos siempre van a tener 20 años. Siempre van a estar en la cresta de la ola. Siempre energía, siempre vigor, siempre salud. Pero Santiago nos dice, por medio del Espíritu del Señor, que la vida no es más que vapor. Que un vapor del café que sube y que se ve y luego desaparece, algo momentáneo, algo que no permanece, algo en lo cual no podemos construir. Hermanos, es un vapor con el que no nos da ni para limpiar la caja si nos demoramos más de un segundo, no que tenemos que ir rápido allí. Pues así dice que en el fondo en nuestras vidas, porque tenemos ya unas cuantas décadas, recordad los multimillonarios y los hombres importantes de nuestra época. ¿En dónde están? ¿Dónde quedan esas portadas de hombres exitosos, poderosos, que viajaban por el mundo? ¿Dónde están hoy? Aquellos que parece que iban a comerse el mundo. ¿Dónde están hoy? La vida es pasajera. Por eso es que hay algo aquí importante que nos está diciendo Santiago en cuanto a lo que es esta necesidad de vivir así, de querer planificar nuestras vidas así. Porque quien se aleja de Dios pone su seguridad, su confianza, su sustento en aquello que es material y por tanto no permanece. El vivir así es insensato porque saca justamente nuestra mirada, nuestra atención de quién es eterno, de quién es roca firme, de quién nos puede sustentar, de aquel que da vida eterna, para ponernos en cosas que simplemente no nos pueden dar vida, no nos pueden sustentar, no nos pueden sostener. Salmo 102, versículo 11. 11 y 12 dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, así soy yo, así es todo lo material. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿Os dais cuenta, hermanos? De la necedad, la insensatez que es vivir lejos de Dios. Por eso el llamado de Santiago, examinar nuestras vidas, a considerar cómo nosotros estamos viviendo. Si dependemos de Dios o no, si estamos planificando según Dios, en dependencia de Dios, de su palabra o no. Hermanos míos, pensad en esto, examinad vuestras vidas, porque muchas veces, tristemente y vergonzosamente, nosotros estamos dispuestos a planificar en contra de lo que dice Dios, en contra de lo que dice su palabra, en contra de lo que Él nos enseña y nos dejó para nosotros, para nuestro bien. Pues muchas veces nosotros estamos dispuestos a ir en contra de Dios planificando nuestras vidas. Fijaos, hermanos, hacia dónde está llevando vuestra vida, vuestro camino, vuestras prioridades. Aquellas decisiones que estáis tomando, ¿os está haciendo depender más del Señor? ¿O les está robando vuestro tiempo de comunión con el Señor? Aquellas decisiones, aquellos compromisos que estáis adquiriendo, ¿os está llevando, está arrastrando a alejarse de la comunión de los hermanos? ¿Está quitando el tiempo justamente que podemos reunirnos, alabarle, a congregarnos juntos para alabar a nuestro Dios? ¿Qué está haciendo, hermano, esas decisiones? ¿Cómo está impactando? ¿Qué está influenciando en vosotros? ¿Está animando más a seguir al Señor o está alejándolos y limitando vuestra vida espiritual? Esa es la insensatez de planificar sin Dios. Pero Santiago no lo deja allí, porque si es así, necio, torpe, insensato planificar así, ¿cómo es planificar sabiamente?
¿Cómo podemos ver en nuestra vida si realmente nosotros estamos yendo por una senda en que nos está justamente haciendo dependientes del Señor? Pues ese es nuestro segundo punto que nos muestra ahora Santiago en el versículo 15. Versículo 15 dice, el lugar, mostrando ya la insensatez, el lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello o aquello. El lugar de lo cual deberíais decir. Esa palabra de deberíais decir está en un presente continuo. Eso es que día tras día, momento tras momento, pensamos de esta forma. Estamos continuamente examinando nuestra vida, nuestros deseos, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Momento tras momento, estamos asegurándonos que estamos siendo influenciados a diario por Dios. Por eso es que luego continuamente, a continuación de eso, dice que si el Señor quiere, esto deberíais estar pensando continuamente, momento a momento, si el Señor quiere. En contraste con aquellos que eran insensatos, con aquellos que se creían Dios, con aquellos que se creían omniscientes, todopoderosos. Vosotros no viváis así, porque es una insensatez. Vosotros vivid en dependencia del Señor, acercando a Él, si tú quieres, Señor. Si es tu voluntad, Señor. Si el Señor quiere, queridísimos hermanos, no es una frase cliché. Porque muchas veces incluso podemos estar diciendo cosas que son en contra de la palabra del Señor y diciendo si el Señor quiere. Yo estoy orando por esto. Sé que no es voluntad del Señor, pero si el Señor quiere dármela. Hermanos, eso no es así como funciona. Decir si el Señor quiere no es un mantra mágico. Que yo oro y luego lo pongo al final de mi oración y por esa razón solo el Señor me lo tiene que cumplir. Porque justamente no estoy pidiendo mis deseos, no estoy pidiendo según mi carne, es que realmente yo estoy diciendo, Señor, dame esto para tu gloria, para tu honra. Señor, glorifica, muestra tu gloria en medio de aquello que son mis oraciones, mis peticiones, mis deseos. Si el Señor quiere, está mostrando que creemos en un Dios soberano, que es rey y dueño de esta creación, que gobierna sobre ella, que gobierna sobre nuestra vida y de que Él, solo por quien es digno de darle gloria y honra en toda nuestra vida. Decir que si el Señor quiere, es alguien que es un verdadero discípulo de Cristo. Es alguien que sabe que toda su vida, hasta que Cristo vino, vivió justamente como un impío, vivió en contra de Dios, vivió haciendo lo que el mundo dice que debe vivir, vivió enemistado de Dios, lejos de Dios, y que ahora como discípulo de Cristo, su prioridad es no vivir como se vivía antes, sino para Él, para Dios, para su gloria, por aquel sacrificio que hizo por mí Él en la cruz, porque Él pagó justamente esa vida insensata, la culpa de aquel pecado por vivir lejos de Dios, Él la pagó en la cruz. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no va a ser que ese amor nos contriña, nos empuja a querer vivir y agradarle a Él? Por amor a Él. No por imposición, no por obligación, sino por amor a Él. Porque Él nos amó primero allí en la cruz. Decir que si el Señor quiere, es alguien que ora. Es alguien que continuamente está buscando la gracia de Dios. Su socorro, su auxilio, su protección, su sabiduría. Que es lo que dice Santiago unos pocos capítulos antes. Si alguien tiene falta de sabiduría, pues que la pida a Dios. Y Él la dará sin reproche y abundantemente, que sabe su falta, su necesidad. No es que como los otros, que no, esa insensatez, que nos creemos sabios, pues el cristiano sabe cuánto depende de Dios, porque no conoce todo, no sabe todo, no maneja todo. Pero Dios sí. Y le buscamos a Él, buscamos su guía, buscamos su sabiduría. Si el Señor quiere, también significa alguien que busca el consejo, como hemos leído antes con César. Es alguien que se acerca a un hermano sabio, alguien que es más maduro en la fe, alguien que haya vivido años más de experiencia y pregunta. Y a veces recibirá una respuesta que no le gustará. Pues bueno, yo no me esperaba que me dijeses eso, pero voy a orar. No voy a decir, no, eso seguro está mal, sino que oraré y pediré al Señor sabiduría y dirección. Porque yo lo que quiero es honrar al Señor, glorificarle a Él,
y no ser un insensato, no alejarme de Él. Yo lo que quiero hacer es vivir conforme a que eso me acerque al Señor. Yo puedo experimentar más de su comunión, de su amor, de su gracia y exaltarle en mi vida. Otra forma también, como nos dice Santiago, no solo si el Señor quiere, sino que luego dice viviremos y haremos esto, aquello. Llevaremos nuestra vida adelante, reconoceremos justamente quién es Dios, quién nos da la vida, que dependemos nosotros de Él. Y esto no es que ahora nosotros luego nos vamos a un monte, nos encerramos ahí en una casa y nos alejamos del mundo y pasamos todo el día orando, todo el día cantando, sino que dice viviremos y haremos esto, aquello. Llevaremos nuestra vida, planificaremos, vamos a pensar, vamos a buscar un mejor lugar, un mejor trabajo, una mejor condición, vamos a organizarlo, queremos comprarnos una casa, queremos comprarnos un coche por esta y otras necesidades, pues vamos a planificarlo, vamos a hacerlo, vamos a buscar la presencia del Señor. E incluso si recibimos una respuesta del Señor que no era la que esperábamos, estaremos contentos en el Señor, porque hemos buscado justamente su presencia, su amor, su sabiduría, y en eso nos deleitamos. En eso nos gozamos. El sabio entonces planifica reconociendo sus limitaciones y su gran necesidad de Dios, y su vida lo demuestra. Y ojo, hermanos, no estamos hablando de que en agosto tenemos que planificar nuestras vacaciones. Es hoy. Queridísimos hermanos, así tendríamos que haber despertado nuestra mañana hoy, entregando nuestra vida al Señor, pidiéndole que Él nos bendiga en lo que vamos a hacer. Que hoy tenemos un día en que después de pasar 6 días en este mundo con compañeros de trabajos del mundo, en conversaciones del mundo, nosotros podemos reunirnos. El Señor nos dejó un día para reunirnos juntos como hermanos, para vivir nuestra fe, para alabar al Señor, para escuchar su palabra. Vamos a pedir al Señor que las cosas funcionen, que lo que tenga que funcionar, el metro, el bus, el sonido, las luces, el aire, lo que sea, Señor, haz que funcionen las cosas. Haz que nuestro corazón pueda estar preparado para escuchar tu palabra. Haz que nuestro corazón esté dispuesto y lo que vayamos a cantar sea realmente porque lo vivimos y lo experimentamos. Y si no, que seamos capaces de pedir perdón, arrepentirnos y ponernos a alabar como debemos hacerlo. Eso es hoy. Así es como debemos vivir nuestra vida. Y hermanos, solo aquí algo que yo quiero mostrarles. Porque generalmente cuando uno habla de estas cosas y habla de que la vida del creyente vive en dependencia de Dios, parece que viene inmediatamente a nuestra imagen, la imagen de un cristiano deprimido, que va arrastrando los pies, que no tiene gozo, que no tiene alegría, porque vivir para el Señor, vivir en santidad, vivir buscando su presencia, vamos, que eso es un martirio, eso es una esclavitud, porque perdemos los disfrutes del gozo, el gozo del mundo, de sus diversiones, y entonces el cristiano es una cosa aburrida. Pero esa no es la idea, hermanos. Solo pensar en por llevar esta vida dependiente del Señor, solo pensar, hermanos, ¿cuántas veces nosotros pensábamos en una idea, en un plan, y que era lo mejor para nosotros, y que en realidad eso nos trajo una mayor desgracia? ¿Cuántas veces nosotros supusimos un fundamento que tal cosa nos iba a ayudar en cambiar de trabajo o hacer esta cosa, y eso se desvaneció? Aquella propuesta de gran trabajo se desvaneció y se esfumó. ¿Cuántas veces incluso nosotros buscando nuestro bien hemos dicho, vaya, cómo la lié? Es que estaba cegado, es que mi propio pecado me cegó para no ver realmente todas las cosas. Qué bueno, hermanos, que no dependemos de nosotros. Qué gozo es saber para un cristiano que nuestra vida no depende de nosotros. No está fundada en nuestras capacidades, en nuestro potencial, sino que dependemos del Dios que sí sabe todo, que nos cuida, que nos ama, que nos guarda, que nos bendice, porque allí está la prueba en la cruz, dándonos a su Hijo para darnos esta vida. Hermanos míos, es un gozo depender del Señor. Pensad en esto. ¿Quién aquí de vosotros hizo latir su corazón? ¿Quién de aquí de vosotros mandó a vuestro corazón latir hoy? Que no se te olvide, que debe funcionar hoy. Qué gozo es depender del Señor. Y tiene nuestra vida en sus manos. Qué gozo. Qué bienaventuranza.
Salmo 37, versículo 6. Salmo 37, versículo 3 al 6, perdón. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Os dais cuenta? Deleite, gozo, bienaventuranza, gratitud, dicha, contentamiento en Jehová, en estar cerca de Él, en vivir para Él, en experimentar su comunión, su gracia. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque tus peticiones serán justamente conforme para poder estar más deleitándote en Él, en su presencia, en su gracia, en su amor, en su santidad, en su justicia. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Queridísimos hermanos, el vivir de esta forma es un gozo y un deleite. Estar día a día preguntándonos si el Señor quiere, examinándonos delante de Él, yendo a su presencia, orando, meditando en su palabra, teniendo comunión, preguntándonos unos con los otros, viendo hermanos más maduros. Es una bendición, hermano. Es una bendición para un cristiano. Pero hay algo más por lo que quiero acabar. Porque no es solo un tema de que si nos irá mejor en esta vida. Esto no es una lucha de que la vida es insensata, que a lo mejor vives como insensato, pero incluso puedes ser más rico que un creyente. No estamos compitiendo con eso. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de lo que Dios da, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Y así es como termina Santiago llamándonos la atención. Porque en primer lugar, la vida del insensato muestra orgullo, muestra un rechazo a Dios. Versículo 16, volvemos al capítulo 4, versículo 16, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Hay jactancia, es que yo vivo así y es lo que yo vivo, es como se debe vivir. ¿Quién es Dios para que me diga? ¿Quién es alguien para que me diga cómo debo yo llevar mi vida? ¿Quién hay que me pueda decir a mí lo que está bien o lo que está mal? Esa es la idea que está llevando. Os jactáis de vuestras soberbias. Os jactáis de ese comportamiento. Estáis mostrando una clara enemistad con Dios. ¿Os dais cuenta? Porque quien conoce a Dios, o lo que Dios ha mandado a los hombres, es glorificarle a Él. Deleitarnos en Él. Es algo interno. Aquella vida como vives, si es una vida insensata, está mostrando tu disposición interna hacia Dios. Que no quieres estar cerca de Él. Quieres abiertamente su enemigo. No quieres estar en su presencia. No quieres honrarle. No quieres glorificarle. Yo hago lo que me da la gana. Me da igual lo que diga Dios. Esa es la actitud. Pero fijaos lo que dice Santiago. De esa jactancia, luego dice, toda jactancia semejante es mala. Y es muy interesante porque esa palabra, mala, la refiere a Satanás. En Mateo capítulo 13, versículo 38, fijaos cómo hace referencia justamente entre la buena semilla, la cizaña, la que está allí, que justamente Satanás, el mal. En el versículo 38 dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es ese malo? Satanás. Pues esa palabra es la que se usa aquí. Toda jactancia es mala. Todos aquellos que llevan esta vida y se jactan, se están haciendo imitadores de Satanás. Están imitando a aquel que odia a Dios, que se rebeló ante Dios, que es enemigo abierto de Dios y de las almas. Aquel que no busca a Dios, que no ama a Dios, sino que busca usurpar el trono de Dios. Llevar una vida insensata nos hace ser seguidores de Satanás. Aquellos que rechazan la voluntad de Dios imitan el pecado de Satanás. Si son imitadores de Satanás, tendrán exactamente el mismo final que Satanás. ¿Cuál es su final, hermano? ¿Dónde acabará Satanás? En el lago de fuego que nunca se apaga. Pues no es solo orgullo,
sino también una clara rebeldía ante Dios. Porque termina Santiago diciendo en el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros muchas veces usamos justamente estos versículos para decir, mira hermano, si la palabra dice esto, tú no lo haces, pues te es pecado. Eso está bien, eso está claro, pero recordad el pasaje que estamos hablando de una disposición de planificar mi vida, de centrar mi vida, mi motivación principal para vivir es alejarme de Dios. Dios dice eso, Dios dice que le debo honrar, Dios dice que eres digno de gloria y honra, yo digo que no. Es una clara oposición, es una clara rebeldía, es una clara actitud y una disposición del corazón de simplemente no hacerle caso a Dios. No creerle a Dios, no creer lo que Él dice, ni su palabra, ni la necesidad que tengo de Él. Esa es la desgracia de llevar una vida insensata. Esa es la clara advertencia que nos está haciendo Santiago aquí. Recordad, una fe sin obra es muerta. Aquellos que nos están mostrando justamente esta actitud, este deseo, este anhelo, este nuevo amor, están en una situación tremendamente peligrosa. Es más bien, si no hay nada de eso, están en una clara actitud, en una abierta enemistad con Dios, ignorando quién es Él, ignorando su voluntad y en una clara desobediencia. Fijaos lo que dice Juan capítulo 3 en cuanto a esta circunstancia y dónde terminarán, que es lo que hemos mencionado recién. Juan capítulo 3 versículo 19 dice, y esta es la condenación. No dice allí, y esta es la vida fabulosa que encontraron los insensatos, que tuvieron logros, que tuvieron fiestas, que tuvieron millones. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Veis aquí, hermanos? El querer vivir lejos de Dios es que amamos más las tinieblas que la luz. Nos amamos más a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestra carne, que a Dios. Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Juan 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quieren seguir viviendo así. Eso está mal. El Señor dice, ¿a mí qué más me da? Yo no quiero seguir eso. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vivir sin Dios, entonces, hermanos, vivir lejos de Dios es una ilusión. Es un engaño de Satanás. Parece una vida atractiva, parece una vida tremendamente deseable, tremendamente exitosa, tremendamente gozosa y feliz, pero al final es condenación. Por toda la eternidad en el infierno, en aquel lago de fuego que no se pagará, donde se pagará por nuestros pecados, por la culpa de nuestros pecados, la justa ira de Dios sobre cada uno de los hombres que no amaron al Señor. Esta es la insensatez de vivir sin Dios. No es solo que traerá desgracia para nuestras vidas hoy, sino por toda la eternidad. Así que si ves que tu vida está en esa senda, debes prestar atención, porque esta es una realidad. Por más que lo rechace, por más que digan, no, eso es cuento para niños, para asustarles, para que se coman la comida. Esta es la palabra de Dios. Todos los hombres tendremos que presentarnos un día delante de Él para dar cuentas por nuestras vidas. Y si lo único que saldrá aquel día es un acta mostrando tu orgullo, tu rebelión, tu desobediencia, tu enemistad, pues el pago será la condenación, el infierno, por aquella deuda impagable que tú tuviste, que tú hiciste con tus propias obras en tu vida. Pero este Dios que es justo, este Dios que es santo, este Dios que no ignorará el pecado, que no pasará por alto el pecado, ¿sabéis qué? También es un Dios de gracia y misericordia. El ofendido muestra gracia hacia los ofensores, para que no se vayan así, para que no vayan al infierno, para que cambien sus vidas y vengan a Él. Él da reconciliación y hoy permite que sus buenas noticias sigan siendo anunciadas. Si tú estás sin Cristo, si tú estás lejos de Dios, si tu vida da frutos de enemistad con Dios,
Este Dios hoy permite que las buenas noticias sean anunciadas hoy y que puedas encontrar reconciliación. No podemos cambiar por nosotros mismos, porque nos lo han dicho. Padres, hermanos en la iglesia, compañeros incluso del mundo nos han llamado la atención. Oye, chico, esa vida que estás llevando te lleva por un mal camino, no sigas por allí. Pero nosotros decimos, no. No podemos cambiar por nosotros mismos. No hay mérito en nosotros. Hay una deuda impagable que pesa sobre nuestras espaldas. Es imposible. ¿Sabéis lo que necesitamos? Un Salvador. ¿Y sabéis qué? Dios proveyó a nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, quien siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo, se hizo hombre y vivió la vida que era imposible por nosotros vivir. Él vivió una vida de santidad, Él vivió una vida plena de amor, de obediencia al Padre, y siendo aquel Cordero sin mancha, sin tacha, sin pecado, que nadie le podía acusar, quiso voluntariamente ir a una cruz para pagar allí por la deuda de los hombres, por aquella acta que condenaba nuestras almas al infierno, a la condenación eterna. Él, por su pura gracia y por su gran amor, dio su propia vida para que allí nuestro pecado fuera atribuido a Él y lo pagase en la cruz, la santa ira del Padre cayendo sobre Él, para que su justicia fuese atribuida a nosotros. Y aquel sacrificio, el Padre lo aprobó. ¿Qué ocurrió el tercer día? Fue levantado de entre los muertos. El Señor mostró una victoria aplastante ante Satanás, ante el pecado, ante el mundo. Y ahora quienes creemos en Él, su triunfo es nuestro triunfo. Su victoria es nuestra victoria. Y ahora en Él y en ese espíritu que Él nos da, nosotros podemos llevar una vida nueva, una novedad de vida que quiere depender de Él, que quiere amarla a Él, que quiere exaltarla a Él y alejarse del mundo. ¿Os dais cuenta? Así que, querido amigo, si tú estás hoy aquí sin Cristo, el Señor te manda a que consideres estas cosas. Y si ves esa senda de desobediencia, de enemistad, vengas hoy delante de Él, creyendo únicamente en Cristo Jesús, reconociendo justamente que llevamos una vida de impiedad, de maldad, de inmundicia delante de Él, pero que hay un glorioso y bendito Salvador que dio tu vida por ti en una cruz y que pagó aquella deuda delante del Padre, y que únicamente en Él, por Él, hay perdón de pecados y vida eterna. Así ya nuestra vida y lo que estamos en Cristo, nuestra vida ya no se sustenta en vapor. Ya no vamos frustración tras frustración tras frustración. Ya no vamos buscando la moda, ya no vamos buscando algo que nos sacie, porque tenemos a Cristo, porque tenemos a Dios, porque hemos encontrado ahora a aquel bendito y glorioso Dios, y en Él se deleita nuestras almas, y en Él tenemos esperanza eterna, y por Cristo llegaremos aquel día delante de su presencia para encontrar ahora aquella vida eterna y comunión con Él por los siglos de los siglos. Amén. Soy pequeñitos, estáis comenzando vuestra vida recién, sois jovencitos, mirad vuestra vida, a lo mejor os creéis que estáis en esos 15, 20 años en lo mejor de la vida, con salud, con vigor, con fuerza, pero pensad en algo, un resfrío nos tira a la cama, un microbio nos deja postrados por días en una cama. No dependáis de vuestro vigor, de vuestra fuerza, no, que no os engañe el mundo. Y delante del Señor y creer en Cristo Jesús y comenzar a vivir en esta vida de que lo que yo quiero planificar, lo que yo quiero estudiar, lo que yo quiero ser, sea si el Señor quiere, sea para su agrado. Y si eres mayor, si estás aquí sin Cristo, y si a lo mejor te has dado cuenta que ya no seremos los famosos que queríamos ser, los futbolistas que queríamos ser, los escritores, los músicos que queríamos ser, también seguimos tomando día a día decisiones importantes en nuestra vida y que nos llevan por una senda, o para acercarnos al Señor, o para irnos al camino de la condenación. Detened vuestra senda, examinaos, paraos, y mirad a aquel glorioso y salvador que puede dar perdón de pecados y vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar las gracias por
permitirnos meditar, considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que nos acercamos a ella, encontramos también allí riquezas, encontramos, Señor, edificación, pero también encontramos confrontación. Tenemos tanto, Señor, que aprender. Hay tanta basura todavía en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, si solo consideramos esta semana cuántos deseos impíos, sucios, mundanos se han levantado, cuántas tentaciones a las cuales nosotros hemos cedido. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Permite que podamos ser estos hombres diligentes, que podamos ser siervos de Cristo diligentes, que podamos ir tras sus pisadas, que realmente podamos considerar de manera seria el que si estamos haciendo no tu voluntad, si lo que estamos pensando, lo que estamos planeando es realmente agradable delante de ti o no. Señor, que tengamos el denuedo, la valentía para que cuando encontremos en nuestra vida cosas que simplemente no te glorifican y no te exaltan, o incluso cosas que podríamos hacer mejor de las que pensábamos, que nosotros tengamos un corazón dispuesto a cambiar, que no tengamos un corazón endurecido, que no nos engañe el pecado, que no nos ciegue, sino que, Señor, podamos oír tu voz, que podamos considerar en ti, que lo que llevamos adelante pueda acercarnos ante tu presencia y poder seguir experimentando de tu gracia. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. No queremos ser solo oidores, queremos ser también hacedores. Queremos ser también de buenos ejemplos para nuestros hermanos. Los más mayores tenemos esta responsabilidad de ser ejemplo para los más jovencitos. Debemos mostrar que el vivir para ti es una vida de gozo, de alegría, incluso cuando pasamos pruebas, incluso cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, incluso cuando somos golpeados justamente por el pecado, a veces incluso por pecado no nuestro, sino de nuestros cercanos. Sosténnos, Señor, para mostrar la diferencia que es el llevar una vida en ti. Haznos, Señor, mostrar esa gracia que solo tú puedes mostrar. Por tu Espíritu, haznos mostrar, Señor, esa vida que en este mundo es luz y sal. Permite, Señor, que podamos ser de buen testimonio, no solo para nuestros hermanos, sino también para los incrédulos. Señor, qué terrible realidad aquellos que hoy, pudiendo escuchar el Evangelio, un día se acercarán delante de ti, que tendrán que doblar sus rodillas, tendrán que reconocer que había solo un bendito y glorioso Salvador, pero será solo a segundos antes de ir a la condenación, porque será tarde para ellos, porque en su vida te rechazaron, en su vida te ignoraron y prefirieron seguir los dictámenes de Satanás, de este mundo, del pecado, de la carne. Señor, te pedimos que no permitas que ninguno de los que están aquí caiga por esa senda y siga aquel engaño. Trae salvación, Señor, envía tu Espíritu, así como lo has hecho con nosotros, siendo tan indignos, tan sucios, de donde tú nos rescataste, de lugares, Señor, tan aborrecibles, de cosas que hicimos, Señor, que nos avergüenzan, que ni siquiera contamos ni a los más cercanos nuestros. Mas tú tuviste misericordia de nosotros. Tenla también, Señor, para los que están aquí y que no te conocen. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.